Bueno, me toca presentar a los panelistas de esta mesa. Se llama Activismo y Derechos Digitales. Vamos a darle la pauta a Vladimir Chorny. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente se desempeña como parte del equipo legal de Artículo 19. Ya anteriormente se desempeñó como relator para la libertad de expresión aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Su última publicación es la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, una guía conceptual, en coautoría con Pedro Salazar, José Luis Caballero y otros. Además ha impartido conferencias relacionadas con medios de comunicación y derechos humanos y es miembro de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Es la misma dinámica, vamos a dar pauta a estos 15 minutos, cerramos con la entrevista y daremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, Vladimir. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar hacerlo lo más dinámico que se pueda, porque sé que llevan ya bastante tiempo escuchando sobre el tema y pueden estar cansados. Creo que es importante partir de un contexto para explicar. Yo les vengo a explicar el tema de la página 1 de mx.org. Y es un caso claro de censura, ¿no? El primer punto que vale la pena dejar como idea, que después pretender explicar, es que la idea de la censura en Internet en México no es solo una ficción y un tema del cual deberíamos de preocuparnos porque pudiera pasar y que tal vez llegue con la ley de telecomunicaciones si se aprueba como vienen en las propuestas del Ejecutivo Federal y del senador Javier Lozano, sino que es algo que ya existe. Es decir, la censura en Internet en México es una realidad, ¿no? Ya pasó. El caso de la página 1 de mx.org no es el único caso, hay otros casos. Y desde luego es algo muy preocupante. La parte de contexto. El 1 de diciembre de 2012 se realizaron en la Ciudad de México distintas manifestaciones en abierta oposición a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. En estas manifestaciones hubo violencia policial, exceso por parte de las autoridades, violaciones a derechos humanos. Esta misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó a través de la recomendación 07-2013 más de 100 violaciones a derechos humanos, dentro de las que se lograron documentar detenciones arbitrarias e incluso casos de tortura. Mucho del material del cual se hizo esta Comisión de Derechos Humanos se utilizó a través de las redes sociales, es decir, a través de ejercicios de documentación ciudadana con los cuales personas que estuvieron participando en las protestas grabaron, tomaron fotos y empezaron a circular en las redes los videos en los cuales se mostraban las detenciones arbitrarias. A partir de esta documentación y de este flujo de información relevante, se hizo una defensa de los derechos de las personas que fueron abusadas por las autoridades en esas fechas. A raíz de esto, como parte de una iniciativa ciudadana de distintas personas que nos habíamos estado manifestando desde antes del 1 de diciembre y de manera posterior al 1 de diciembre, se tomó la iniciativa de crear una página que sirviera como una denuncia en contra de este tipo de violaciones y en la que además se pudiera utilizar como un foro en el que las personas pudieran relatar sus experiencias en cuanto a este tipo de violaciones y en cuanto a los abusos por parte de la autoridad, ¿no? Esto pasa y durante todo 2013 tuvimos un contexto de violencia por parte de las autoridades, de una práctica sistemática de violaciones a derechos humanos en las manifestaciones, en las cuales recurrentemente pudimos ver la repetición de estos actos violatorios, ¿no? Llega el 1 de diciembre de 2013 y esta iniciativa, que se puede concebir como una iniciativa, una propuesta activista de Contraloría Ciudadana o de revisión ciudadana para violaciones de casos de derechos humanos, se vuelve a lanzar esta página, se cuenta con el apoyo de distintos académicos y de distintas personas que escriben dentro de la página, que la utilizan para la denuncia de este tipo de violaciones y para intentar promover la participación de la ciudadanía en estos temas. Y para el 1 de diciembre de 2013 se lanza la página con el aviso o con la propuesta de que se utilizaría para documentar
las siguientes violaciones a derechos humanos. Es decir, era un acto de documentación, un acto de defensa de derechos humanos, pero al mismo tiempo era un llamado o una denuncia en contra de las autoridades porque se sabía o se presumía que iban a haber arbitrariedades en las protestas a un año de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Se lanza esta página y días después esta página es clausurada, esta página es censurada, se baja, uno intenta entrar a la página y entonces ustedes podrían ver que la página ya no estaba disponible. Llega un correo de la empresa que prestaba el dominio, que es la empresa de GoDaddy.com, es una empresa en Estados Unidos, en la cual la empresa dice que se había bajado la página por incumplimiento de términos del servicio, ¿no? Se responde a esta empresa y posteriormente la empresa envía otro correo en la cual explica que a través de la Embajada de Estados Unidos en México se le había solicitado que diera que bajara la página de internet, ¿no? El grupo de compañeras y compañeros que estábamos involucrados en esta página damos seguimiento, empezamos a hacer cierta investigación e interponemos un amparo en contra de este acto por considerar que era un acto de censura previa que afectaba la libertad de expresión, ¿no? Ya la relatora para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho esta analogía en la cual la clausura o la censura de una página de internet es equivalente, pudiera ser equivalente a la censura de un medio de comunicación, de un periódico, por ejemplo, ¿no? El artículo 7º de la Constitución, así como el artículo 13.2 de la Convención Americana, los dos establecen la prohibición de censura previa y entonces, por considerar que era una violación a la libertad de expresión, se interpone el amparo, se acepta el amparo y se señalan a distintas autoridades. Bueno, para esto, un punto previo es que en el segundo correo que la empresa GoDaddy.com responde cuando se le cuestiona por qué se había dado de baja el sitio, ellos dicen que era porque la Embajada de Estados Unidos en México les había dicho que había una investigación criminal en curso, ¿no? Por esas razones se tenía que dar de baja la página y en comunicación directa con la empresa la persona que atiende esa llamada nos dice que sí, que había sido una petición directa. Nosotros nos comunicamos también con la autoridad de la Embajada de Estados Unidos en México y lo que la autoridad nos dice es que, bueno, que simplemente que había sido una autoridad mexicana la que había hecho la solicitud y que ese tipo de solicitudes les llegaban todo el tiempo y que ellos simple y sencillamente las tramitaban. Es decir, a mí me piden censurar, yo paso el mensaje y es una cuestión de mero trámite, ¿no? Pues parece una historia que pudiera venir como una de película. Está el gobierno de Estados Unidos involucrado, está el gobierno de México involucrado y están actos de censura previa en contra de denuncias y de páginas que se encargan de hacer documentación a favor de la defensa de los derechos humanos. Se lleva el amparo y, digo, para no entrar en los términos técnicos, el juez pide un informe a las distintas autoridades que son señaladas como probables responsables, es decir, les obliga a que ellos respondan si estuvieron involucrados o si hicieron la petición para que se bajara la página o no, y solo dos autoridades no responden, que son la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Gobernación. En una comunicación posterior, de nuevo con la empresa de GoDaddy.com, lo que nos dicen es que quien había hecho la petición para dar de baja la página había sido justamente una autoridad mexicana que dependía de la Comisión Nacional de Seguridad, que en ese entonces estaba a cargo de Mondragón y Calif, ¿no? Quien también estuvo a cargo del operativo del 1 de diciembre, en el cual se documentaron más de 100 violaciones a derechos humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ¿no? Vaya paradoja, involucrado un mismo personaje en actos de violación de derechos humanos y en actos de censura previa.
Hasta el momento el juicio de amparo prosigue, ¿no? Nosotros en su momento hicimos una denuncia pública en contra de la Secretaría de Gobernación y pedimos el pronunciamiento. De hecho, también increpamos a Alejandra Lagunes en distintos espacios, exigiendo que el gobierno diera una respuesta, porque a nosotros nos parecía un doble discurso y sobre la defensa y el impulso de los derechos digitales o de esta estrategia digital por parte del gobierno, por un lado, y por el otro lado los actos de censura en contra de activistas de derechos humanos. Eso pasa en México. Misteriosamente, después de que hicimos la denuncia, unos días después dieron de alta la página, es decir, se recuperó la página sin ninguna notificación, sin ninguna explicación. Así como se bajó la página de manera mágica, así mágicamente se volvió a subir la página. No es el único caso, ¿no? Pero sí es preocupante, ¿no? Es preocupante que estas cosas se den en el país. Hay mucha información al respecto, ¿no? Para las y los que estén interesados de este tema, pueden entrar a la página de op1d.mx, ¿no? Que es donde está toda la información. Está allí también un video y distintos materiales que utilizamos para la difusión de este caso. Pero lo cierto es que hay una preocupación fuerte por lo que pasa en Internet, ¿no? El contexto que tuvimos durante el año pasado fue también un contexto en el cual se intentó limitar la disidencia y las opiniones críticas y las posturas de desacuerdo en contra del gobierno en las calles. Hubo distintas iniciativas legales que intentaron regular las marchas y la protesta social porque demuestra la inconformidad con el actuar del gobierno, ¿no? Nosotros criticamos en ese entonces e hicimos la denuncia del colapso de la protesta social como un acto autoritario en contra de la crítica política, y creemos que esos cercos que se intentaron llevar a las calles se están intentando llevar ahora también a Internet, ¿no? Las barreras que están poniendo en las calles las quieren llevar a las redes, ¿no? Hace unos días, justo una de las denuncias con las cuales volvió a salir la gente a la calle en contra de la ley de telecomunicaciones fue esa: si toman las redes, tomaremos las calles, ¿no? Lo mencionaba Israel en la participación anterior. Hay distintos tintes en las políticas de gobierno y en la toma de decisiones frente a Internet. El tema de la censura previa y de este tipo de actos como el que se hizo en contra de la página 1dmx.org reflejan para muchos de nosotros una postura abiertamente autoritaria. Es decir, estos actos son inaceptables en cualquier país que pretenda o que presuma considerarse medianamente democrático, ¿no? Este acto es un acto que está impune, no hay ninguna persona responsable, el gobierno mantiene silencio, los principales actores involucrados no dijeron nada, ¿no? Y uno de los principales actos contrarios a la libertad de expresión es precisamente la impunidad de este tipo de casos, ¿no? Hay un mensaje muy claro que es: los estamos vigilando, vemos lo que están haciendo, podemos censurar lo que están haciendo y después, por arte de magia, podemos volverlo a echar a andar si nos da la gana, y no habrá ninguna explicación y ningún responsable para ustedes, ¿no? Este es un mensaje que desde luego es un mensaje inhibidor para la libertad de expresión, ¿no? De hecho, los actos, la impunidad en el tema de las agresiones en contra de la libertad de expresión se considera también como un acto contrario a la libertad de expresión. Hay varios instrumentos internacionales en los cuales la investigación completa, profunda, real de este tipo de agresiones es una obligación del Estado, y el Estado también está fallando a ese tipo de obligaciones, pero este tipo de actos y esta impunidad es a lo que el gobierno se ha ido acostumbrando, tanto en las calles como en las redes. Y creo que una idea que es importante es que hay un complemento o un binomio muy interesante entre la relación que se hace de lo que pasa en las calles y lo que pasa en las redes.
el activismo de derechos humanos en redes sociales ha servido para defender derechos humanos. Lo que se ha hecho en las redes sociales, lo que se ha hecho en internet desde la óptica del activismo, ha hecho que personas salgan de la cárcel, ha hecho que personas inocentes estén libres, ha hecho que personas que fueron abusadas y que fueron violentadas hoy estén en libertad y que estén llevando procesos en contra del gobierno. Vaya paradoja, hace poco el gobierno del Distrito Federal, en la presentación de uno de los informes especiales de la Comisión de Derechos Humanos, aceptó que daría indemnizaciones y que daría reparaciones a varias de las víctimas del 1 de diciembre de 2012, es decir, varias de las víctimas que incluso fueron a prisión sin ser responsables de ningún delito. Entonces, ¿qué está pasando? Que por un lado los gobiernos nos dicen, es cierto, reconocemos que violamos derechos humanos e intentaremos reparar, pero hay un vacío allí, que es el vacío de la responsabilidad de las autoridades y el vacío de los actos autoritarios que ellos están llevando a cabo en contra de los derechos de todas las personas. Y creo que las redes ofrecen también la posibilidad de continuar estas denuncias, pero también de informarnos de todo esto, ¿no? La defensa que nosotros tenemos que hacer es la de circular la información cuando sabemos que el gobierno se está convirtiendo en un gobierno autoritario que viola derechos humanos. Y eso pasa en las redes y pasa en las calles. Muy bien, gracias, Vladimir. Vamos a continuar. Como vieron, es la experiencia como activistas en México de lo ocurrido el 1 de diciembre en la Ciudad de México. Le vamos a dar la palabra a Néstor Espinosa. Néstor López Espinosa. Él nació el 15 de abril de 1991 en Puebla, Puebla, estudiante de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Participó en el movimiento Yo Soy 132 en Puebla y actualmente es secretario de Formación y Capacitación Política en el Comité Ejecutivo de Morena en el Mosor, Puebla. De la misma manera, le vamos a pedir a Néstor que nos trate de decir qué lecciones aprendieron del 1DMX. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Y pues en Puebla también vivimos la represión. Ahorita en Puebla es una situación muy difícil la cual estamos pasando, ya que como sabemos, Rafael Moreno Valle quiere ser candidato a la presidencia en el 2018 y para ello le está demostrando a Enrique Peña Nieto que él también es igual de represor, que él también es intolerante a la crítica y por eso mismo reprime, fabrica delitos y tortura a los poblanos. Bueno, el día 3 de mayo del 2013, cerca de las 9 de la mañana, yo iba saliendo de mi casa, me dirigía hacia mi servicio social en el Instituto Nacional de Migración, Delegación Puebla, y a 2 calles de ahí, 3 personas vestidas de civil se acercan, me empiezan a golpear y me suben a una camioneta particular sin placas. Las personas no se identificaron, iban con ropa civil y me suben a base de golpes y todo el tiempo en la camioneta me iban diciendo que eso me pasaba por criticar a su jefecito, que al gobierno no se le criticaba, que al gobierno se le respetaba y que por esa razón tenían órdenes de matarme, que me iban a matar porque yo por hacer ese tipo de críticas y en redes sociales. Me llevaron a un lugar desconocido, me encapucharon, me esposaron, me pusieron en una posición muy incómoda y ahí sufrí actos de tortura, tanto física como psicológica. Después de estar desaparecido por más de 28 horas, ya me enteré que las personas que me habían secuestrado y torturado eran policías ministeriales y personal que trabaja en la Procuraduría General de Justicia. Y el lugar donde me encontraba era ahí mismo, en la PGJ Metropolitana Sur, en Puebla. Después de todo esto, bueno, en lo que yo estaba ahí en la Procu, más de 30 personas se dirigen a mi casa a las 2 de la tarde, entran a mi casa, igual, personas vestidas de civil, en autos particulares, sin identificación y todos con armas largas. La única persona que estaba ahí era mi mamá. Se metieron a mi casa, hicieron como quisieron, se llevaron de ahí mi computadora, datos personales, lecturas que yo tenía de mi carrera, que soy de Relaciones Internacionales, libros y demás cosas.
Ese mismo día también secuestran a otros 2 chavos. Uno lo secuestran en Puebla, cerca de la Capu, a las 8 de la noche, y a otro chavo lo secuestran en su papelería, igual a la misma hora que a mí, a las 9 de la mañana. Ese chavo se llama Eduardo Salazar, y a él igual lo secuestran y se lo llevan a dar de vueltas. Lo llevan en una camioneta, lo que él me cuenta, y después de varias horas ya lo llevan a donde yo estaba, a la Procuraduría. Ahí, estando dentro de la Procu, perdimos la noción del tiempo, no sabíamos qué día era, no sabíamos la hora ni nada, sin alimentación ni nada, todo el tiempo amenazas, diciéndonos que nos iban a matar por hacer críticas al gobierno del estado y al gobierno federal. Posteriormente, a raíz de que las personas armadas fueron a mi casa y todo el tiempo amenazando a mi mamá con dispararle, si intentaba hacer algo o intentaba pedir ayuda o hablar por teléfono, estuvieron cerca de 2 horas, se retiran. Lo primero que hace mamá pues es localizar a los miembros de mi familia, localiza a todos menos a mí. Mi celular no contestan, obviamente. Me van a buscar al Instituto Nacional de Migración y le dicen que pues no, que yo no había llegado. A raíz de eso me empiezan a buscar con amigos, y al platicarles a mi mamá lo que había pasado, de que habían ido más de 30 personas vestidas de civil con armas largas, dicen, con seguro eso es represión del Estado, ya que yo participé en el movimiento Yo Soy 132 y después me afilié a Morena. Lo que hacen es empezar a difundir mi foto en redes sociales para pedir como desaparecido. Se dirigen a la Procu a buscarme en ministerios públicos, en hospitales, en diferentes lugares. Llegan a la Procuraduría, a la PGJ Metropolitana Sur de Puebla, y mi mamá reconoce a unas personas que trabajan ahí y fueron los que habían ido a mi casa con armas largas, sin identificación. Entonces, como ya los identifican que fueron ellos los que fueron a mi casa, dicen, lo más seguro es que ellos son los que lo tienen, y ya convocan a manifestación. Llegan compañeros solidarios de diferentes organizaciones, activistas, mucha gente solidaria, a empezar a protestar para que ellos dijeran que sí me tenían, o para que apareciera. También empieza la difusión en redes sociales. Gracias a eso no me mataron, gracias a la difusión en redes sociales y a la protesta social, ya después de 28 horas aceptan que sí me tienen, que sí soy detenido, pero dicen que soy detenido bajo algunos delitos, que soy detenido y que se me acusa de conspiración y motín, según de que yo pretendía un atentado contra el presidente de la República para el día 5 de mayo, ya que ese día Enrique Peña Nieto iba a ir a Puebla a la conmemoración de la batalla de Puebla. Los medios amarillistas empiezan a difundir el día 5 de mayo en periódicos, primera plana, detuvimos a 3 terroristas que pretendían un atentado contra Peña Nieto, y se les encontraron bombas molotov y no sé qué tantas más cosas ponen, y dicen, y también de hecho en el noticiero de Cadena 3 Noticias ponen un video de lo que pasó el 1 de diciembre, y dicen, miren, lo que ellos también participaron allá, son los anarquistas que en México hicieron hartos destrozos y desmanes, y es lo que querían hacer allá en Puebla. Ponen imágenes de encapuchados, de bombas molotov, todo eso, y dicen que nosotros habíamos participado allá, cosa que es totalmente falso, y queriendo criminalizar la protesta social. Tanto recordar que la protesta de que los compañeros que se habían manifestado el 1 de diciembre estaban haciendo, los criminalizan de vándalos, y dicen que aquí en Puebla 3 personas pretendían hacer lo mismo. Todo esto ellos justifican diciendo que fue a raíz de una página de Facebook llamada Revolución 2013 Puebla, y que a través de esa página convocaban a una manifestación pacífica para el día 5 de mayo, y la convocatoria de invitación se llamaba Gato Opes 5 de mayo Puebla. Los otros 2 compañeros que detienen, Eduardo Salazar e Iván, ellos sí efectivamente eran los que administraban esa página, pero esa página en ningún momento decía que iban que fueran con bombas molotov ni nada. Lo único que decían era de que se iba a realizar una manifestación pacífica el día 5 de mayo, pero que iban a decir el punto de reunión de la manifestación la noche del 4, para ver para que no afectara el desfile. Era lo único que ponen en su página,
yo lo que hago, me llega la invitación de Facebook, lo único que hago es darle un clic en aceptar, yo lo hago como solidaridad a la protesta, yo le doy el clic y ya ese fue el motivo suficiente para que a mí me secuestraran y me vincularan con esa página. Yo no era organizador de esa página ni estaba convocando, el único, por así decirlo, delito que cometí fue darle clic en aceptar a esa invitación. Pero como digo, yo no era el único, había muchas personas que también habían puesto a aceptar, pero desgraciadamente tuve la mala suerte de que me tocara a mí. Posteriormente, ya después de 28 horas de estar desaparecido y que ya acepta la PROCU que sí me tiene bajo los delitos de conspiración y motín, me llevan a los separos, me obligan a firmar declaraciones falsas que no me permitieron leer, me niegan el acceso a poder hablarle a un familiar, a un abogado, todo eso me lo niegan. Según me ponen ellos a un abogado de oficio, el cual cuando me toman una declaración se queda dormido, el abogado defensor de ahí de la PROCU, y ya me dan unas hojas en firma, las digo, oiga, pero yo no vi que las imprimiera, esa era impresora pagada, digo, quiero leer lo que voy a firmar. Dice, no, aquí tú estás para obedecer, aquí no estás para pedir nada, las firmas, si no ya sabes cómo te va. Como ya había visto la tortura que nos habían hecho pasar durante 28 horas, obviamente firmo las hojas, me llevan a los separos, que es en el edificio Bicentenario. Ahí estoy la mañana del 4 de mayo, el día 5 de mayo me trasladan a Lalo y a mí al Cerezo de Cholula, a Iván lo trasladan al Cerezo de San Miguel. Pero como empezó la protesta social y la manifestación en redes sociales y personas que iban ahí a la PROCU a manifestarse, me cambian los delitos. Dicen, ¿saben qué? Ya congelan esa averiguación previa que hasta la fecha está como congelada, la de conspiración y motín, y me ponen otra averiguación previa, que es la de resistencia a particulares, portación de instrumento prohibido, según ellos un boxer, y la de cohecho. A mí me secuestran en Chachapa, que es una junta auxiliar del municipio de Amozoc, en Puebla. A Lalo lo secuestran en Tlaxcalancingo, que pertenece a Cholula, a los dos a la misma hora, pero en diferente lugar. A Iván lo secuestran a las 8 de la noche en la Capu, pero según la versión de los ministeriales, a mí me detienen que yo estaba en Tlaxcalancingo junto con Lalo y que ellos llegaron, se identificaron, decían que tenían una orden de presentación según ellos, cosa que es totalmente falso. Y nosotros nos resistimos, yo saqué un boxer y que yo golpeé, y narran ellos en su declaración una batalla, que según yo me puse ahí a golpearme con ellos, con los policías ministeriales. Ya posteriormente, ya de esa batalla que narran, bajo esos delitos, que es la averiguación que actualmente estamos llevando y la cual estamos defendiendo mi proceso legal. Mi proceso, a un año de que ya pasó esto, el proceso legal aún continúa. Me han negado toda la información para mi defensa. Digo, bueno, si ustedes dicen que tengan órdenes de cateo, todo eso quiero ver, y el pedido del otro expediente, he pedido información para que por derecho así que la ley me lo pide. Bueno, tengo ese derecho para poder pedir toda la información necesaria para poder defenderme. Todo eso me lo niegan. Hasta la fecha seguimos batallando, pidiéndola. Estamos agotando todas las instancias jurídicas posibles para poder demostrar mi inocencia, ya que es totalmente, vemos ahí cómo fabrican delitos, torturan, secuestran a las personas que ahora sí que se expresan, que hacen críticas al gobierno federal y estatal. También esto empezó la represión del Estado con nosotros, con 3 jóvenes que hacían críticas al gobierno del Estado. También, posteriormente, a un año de ese proceso, bueno, en menos de un año, el gobierno de Rafael Moreno Valle vuelve a detener, a secuestrar a 3 personas, esta vez 3 ambientalistas. 3 ambientalistas que defendían, que su único delito de ellos es hacer críticas, a ser opositores públicamente a proyectos que hay en diferentes partes del estado de Puebla, a termoeléctricas, gasoducto, a la privatización del agua. Todo eso se opone públicamente
y por oponerse públicamente, el gobierno de Rafael Moreno Valle también los secuestra. Actualmente esos 3 compañeros están detenidos, mi proceso aún continúa, y pues aquí vemos que relacionado con la ley Telecom todavía no se aprueba, y ya hay casos de violación a los derechos humanos, ya hay casos de represión a personas que se manifiestan ya sea en las calles o a través de internet, que manifiestan su inconformidad ante el gobierno, reprimen. A mí yo ya sufrí ese caso, pero en un principio yo decía, bueno, ya no voy a protestar, ya no voy a decir nada, pero sería eso hacerle caso al gobierno. Por eso me opongo a eso. Yo no cometí ningún delito, yo no hice nada malo, lo único que hacía era ejercer mi libertad de expresión, tanto en las calles, en las manifestaciones y en redes sociales. Lo sigo defendiendo y lo seguiré defendiendo, porque no se me hace justo que criminalicen a personas que hagan uso de su libertad de expresión, y continúo haciendo público todo este tipo de actos represivos, ya que considero que vivimos en una sociedad mediática. Sí, que el gobierno la quiere dominar a través del miedo, pero no debemos de permitir esto. Por eso hay que seguir difundiendo ese tipo de actos represivos, hay que difundirlo para exigir justicia, y esperemos que, yo confío en que esa justicia que tanto hemos buscado, yo confío en que va a llegar. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, ya vimos el caso, ahora le vamos a dar la palabra a Oscar Mondragón. Nos va a describir un poco el activismo y propuestas del Movimiento Libre de Internet para Todos, y hacemos una pregunta. ¿Qué recomendaciones tienes para activistas y no activistas que quieren promover el acceso irrestricto a Internet y los derechos digitales? Esa es la pregunta que Oscar en 15 minutos va a tener que responder. Quiero presentarles, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Políticas Públicas y Administración por la London School of Economics and Politics Science. Bueno, estudió allá, tiene buen inglés, ¿no? Actualmente es director ejecutivo de AuraCont, una agencia de estrategia y desarrollo web. Es empresario, activista, experto en tecnologías de información e integrante del colectivo Libre Internet para Todos. Esta es una iniciativa ciudadana que busca la verdadera competencia y la inclusión digital en México. Fue director ejecutivo y fundador de NetSpace en el periodo de 1996 a 1999. Colaboró en Zapotec Inc., empresa creadora de Desktop 2, con mención en Best Business Ideas in the World en 1996, según Business 2.02. Bueno, ¿cómo fue el rollo de Internet para Todos? Que primero es importante para ver cómo se crean estas cuestiones. Por ahí de septiembre del 2012, el Congreso aprobó un conjunto de reformas que permitían que los ciudadanos, bueno, quedó en la Constitución, que pudiéramos introducir iniciativas legales al Congreso, y también estaba allí en la Constitución lo de la iniciativa preferente, y aceptaron la reforma laboral como iniciativa preferente, y fue entonces que dijimos, bueno, entonces se puede meter una iniciativa ciudadana aunque no haya una ley secundaria que la reglamente. Y traíamos ya esta idea de cómo le hacemos para que el Internet sea un derecho, y no nada más eso, sino para que el Estado provea los medios que hagan que los ciudadanos podamos habilitar este derecho. Entonces estaba la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y de la otrora Compañía de Luz y Fuerza, que eran 23,000 kilómetros de fibra óptica, prácticamente en desuso, y estaban en desuso porque la Comisión Federal de Electricidad, por una coincidencia extrañísima, fijó sus precios un peso abajo de los de Telmex. El director de la Comisión Federal de Electricidad estaba emparentado con Carlos Slim. Eran coincidencias, nada de lo que
debamos preocuparnos en realidad. Pero bueno, entonces dijimos, ¿por qué no se aprovecha esta infraestructura pública para que todos tengamos internet? Estos 23,000 kilómetros de fibra óptica tienen una capacidad mayor de carga de tráfico del que tiene la infraestructura de Telmex para conexiones de internet. Entonces, pues comenzamos a redactar la iniciativa y a través de internet lanzamos la página internetparatodos.mx, que sigue en línea. Ahí pueden ver esta historia y lo que vino después. Y nos fuimos a redactar una iniciativa en donde proponíamos el aprovechamiento de esta infraestructura, el aprovechamiento de espacios blancos, que esto sigue siendo parte de nuestro proyecto. Los espacios blancos son las frecuencias que están entre los canales analógicos de televisión. Se utilizan para evitar interferencia. Por decir algo, el 2 y el 4 producen interferencia que se amortigua con el canal 3. Cuando transitamos a la TV digital, ya no hay interferencia, de modo tal que el canal 3 queda desalojado. En total son 204 MHz de espacios blancos. Es el doble de lo que al día de hoy como ciudadanos tenemos derecho a utilizar libremente, sin concesión y sin permiso, que es la banda de 2.4 GHz, donde tienen los teléfonos inalámbricos, el Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ustedes compran un access point de Wi-Fi, lo conectan en su casa y no tienen que pedir concesión, permiso a nadie. Son de uso libre y público. Aquí estamos hablando del doble de espectro, pero con unas características muy particulares. Como son frecuencias más bajas, permiten penetrar edificios, árboles, etcétera, y lo cual nos da un alcance brutal. Imagínense un aparato de Wi-Fi como el que tienen en casa, pero que da 6-8 kilómetros de alcance. Entonces, pues cambia por completo el mapa de cómo utilizamos internet y cómo lo proveen. Entonces dijimos, bueno, que se liberen estas frecuencias, tal y como está ocurriendo en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Europa, y que se utilice la infraestructura de fibra óptica de la CFE para darnos internet a todos. Entonces, le pedimos a la gente, y se armó el colectivo, 17 organizaciones de la sociedad civil se juntaron. No es una estructura formal el colectivo, es simplemente una expresión de voluntad común de estas 17 organizaciones, más ciudadanos independientes. Vladimir estuvo allí, yo estuve ahí también como ciudadano independiente, y nos salimos a la calle a pedirle a la gente que firmara la iniciativa, que pusieran su IFE, que nos dieran su IFE y que firmaran. Y no nada más nosotros, sino que le decimos a la gente, sal a la calle y pídele a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de escuela que te firmen, imprime esta forma, etc. Entonces, fue un ejercicio interesantísimo porque en un fin de semana, el 26 de enero del 2013, había 20 mesas montadas en 6 ciudades de la República, autónomamente. Los ciudadanos fueron, bajaron sus materiales y montaron sus mesas de recolección de firmas. Entonces, creo que es la primera vez que ocurre esto, que el sustrato organizacional tan tenue que nos proveen las redes sociales alcanza para articular una movilización en calle a nivel nacional que tiene consecuencias impresionantes, porque hay estructuras concretas que nos ayudan, como el sindicato de Telmex, pero al final del día conseguimos 127,000 firmas. La Constitución nos requería de tener 104,000. Entonces, rebasamos por mucho la meta. La mayor parte de las firmas, la gran parte de las firmas provienen de la ciudadanía. Y entonces nos vamos a ver a los diputados
habíamos metido nosotros la iniciativa, la metimos en senadores pensando que allí iba a entrar la del presidente, pero entró en diputados. Los fuimos a ver y les dijimos, aquí tenemos 127,000 personas que están pidiendo acceso a internet universal utilizando infraestructura que ya pagó el erario y frecuencias de uso libre. Es decir, no se afectan los intereses de ningún privado, no se incrementa el gasto público, es un gana-gana para todos, para la sociedad, para el gobierno, para todos. Y lo que tienen a bien hacer los diputados es incluir en el artículo 6º constitucional el derecho de acceso a internet. Todos los mexicanos al día de hoy tenemos derecho a usar el internet, pero pues quedó como otros derechos. Tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la alimentación, tenemos derecho a la vivienda digna, están en la Constitución esos derechos, y pues el derecho a la vivienda digna, el Infonavit es el que se supone que lo hace, ¿no? El derecho a la alimentación, creo que es McDonald's la encargada de hacerlo, y así estamos. Entonces, nos abocamos a esperar la reforma en telecomunicaciones, la reforma secundaria, esperando que el gobierno recogiera al menos alguna parte de nuestra propuesta. ¿Y qué llega? Pues llega algo en donde parecería, el problema principal que tiene México con internet es la falta de acceso. Solamente entre 25 y 40% de las personas usamos internet. Y cuando se le pregunta a la parte que no usa internet las razones por las que no tiene acceso, pues dicen porque no me alcanza el dinero. El 70% prácticamente de quien no usa internet aduce esta razón como lo que le impide acceder a internet. Entonces, la Constitución dice que el habilitador del derecho será el mercado, porque la Constitución dice el Estado proveerá las condiciones para que exista competencia efectiva. Y entonces nos encontramos que la reforma a las leyes secundarias no trae previsiones que acaben efectivamente con los monopolios, que es el principal problema para los precios en México, que las empresas obtienen rentas monopólicas, nos sacan dinero del bolsillo para permitirnos utilizar servicios de telecomunicaciones, y pues no se ve nada. La Constitución habla de la desincorporación, que es como la bomba atómica que acaba con un monopolio, y la ley secundaria no dice cómo va a ocurrir esa desincorporación. Yo no creo que IFETEL se vaya a aventar el tiro, porque además de todo, la Constitución en el artículo 28 dice que las resoluciones de IFETEL son inatacables, y la reforma secundaria toca el 180 de la ley de amparo y dice que cuando se trate de desincorporación es amparable esta resolución. Entonces, pues básicamente vamos a seguir en las mismas, creemos nosotros. Y en cuanto a acceso universal, un modelo de acceso universal, nosotros proponíamos espacios blancos con infraestructura pública. ¿Qué es lo que propone el gobierno? Nada. Dicen simplemente va a haber puntos de acceso en edificios gubernamentales, pero no dicen cómo, ¿no? Ni de qué manera se va a llevar a cabo esto. Entonces, este es nuestro principal problema. Y pareciera que el principal problema es que los pocos que usamos la red lo hacemos muy mal, por lo menos lo hacemos muy mal a la dirección del gobierno, porque nosotros pensando que íbamos a aventarnos una batalla de utilizar esta infraestructura pública y todo, pues nos aventamos la batalla contra las restricciones a las libertades, derechos y garantías de las personas con las que se lanzó el gobierno. El gobierno se lanzó a censurar, se lanzó a decirnos que no nada más no van a entrar más mexicanos a usar internet, porque los precios van a mantenerse igual. Entonces, no nada más nos vamos a quedar atascados en el 35, sino que el 35% que utiliza internet, además se le va a restringir, se le va a censurar y se le va a vigilar. Entonces, pues acabamos en un punto malísimo. Sin embargo, de vuelta, las redes sociales sirvieron para generar
nuevas movilizaciones. Si el hecho de que se detuvo la resolución sobre esta reforma que envió el Ejecutivo hasta junio, según nos dicen, si esto tiene que ver con las movilizaciones o no, no lo sabemos. Pero lo que sí queda claro es que las personas estamos cambiando el modelo de representación utilizando las redes. Los ciudadanos nos sentimos más representados por un hashtag que por un diputado. Y en esa medida creo que estamos transformando en vivo la democracia. No sé qué pase con estas regulaciones. Estoy prácticamente seguro que las aventaron como un distractor. Las aventaron allí porque son tan grotescas. México tiene tratados firmados en donde se haría imposible, por ejemplo, la suspensión del derecho a acceso a Internet. Jesús Robles Maluf, del contingente, menciona que la Carta de Derechos de los Usuarios, de la cual México es signataria, prohíbe específicamente esto, ¿no? Entonces es amparable, no pasaba. Yo pienso que también el gobierno, así como nosotros hemos aprendido a movilizarnos, el gobierno está aprendiendo a manipularnos en las movilizaciones, porque si esto lo quitan, pues fue el tema, esto es de lo que estuvimos hablando, la protección de nuestras libertades, garantías y derechos, pero una vez que se levante la bruma, los monopolios van a seguir allí intactos. La misma estructura de no mercado que mantiene los precios altos, que genera rentas para muy pocos y que empobrece a la sociedad, va a seguir incólume. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es aprovechar la experiencia y seguir hacia adelante, seguir movilizándonos, seguir organizándonos. Ya nos dimos cuenta que no requerimos de un partido político, no requerimos de un sindicato, no requerimos de una estructura dura. De vuelta, el sustrato organizacional tan tenue que nos dan las redes sociales es suficiente para movilizarnos, para salir a la calle. Y vienen las elecciones del 2015. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que tenemos que hacer es darles una percepción de que va a haber un costo electoral en contra de aquellos partidos que estén atentando contra nuestras libertades, derechos y garantías en esta legislación. Y más allá de que va a haber un costo a la imagen de este presidente en el extranjero, porque parece ser que eso fue lo que les importó. Yo tengo la percepción que todo el tiempo que estuvimos ahí dando de vueltas y danzando alrededor de los legisladores con esta cuestión de la reforma, pues no nos pelaron. Y tan pronto como vino la primera movilización y esto generó artículos en la prensa extranjera, en la segunda movilización ya llegó hasta el New York Times. Entonces este es el momento en el que el gobierno pone atención. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. Como sociedad estamos obligados a darnos cuenta que el modelo de representación tradicional acabará caducando, de modo que tomemos hoy de una vez las riendas, tal y como ya lo hemos hecho, sigamos movilizándonos, sigamos comunicándonos con los políticos y sigamos diciéndoles que no estamos de acuerdo con la forma en cómo están trabajando. Y de vuelta, esto son cosas tan sencillas como hashtags, como tweets, como postings en Facebook, como crear memes. Los memes parece ser que le molestan enormemente a este presidente, entonces queremos varios más. Digo, no es tan difícil, es tener un poquito de ingenio y sentido del humor y saber manejar el Photoshop en lo más básico. Entonces, sí podemos cambiar el modelo, lo estamos haciendo día a día y no toma más que enterarse, participar y, por supuesto, no se queda en la red. Al momento que haya que salir a la calle, van a ser los días del Mundial, entonces podemos ir a celebrar al Ángel y luego irnos a protestar al Zócalo, no pasa nada, pero hay que hacerlo de verdad. Y pues bueno, yo creo que con eso quedaría. Muchas gracias, Oscar.
Como verán, bueno, es un aperitivo para llegar al Congreso. Es clarísimo este asunto que hemos visto de las dos grandes esferas en las que convivimos los ciudadanos, en nuestra esfera privada, en nuestra esfera pública, y que el Estado tiene límites en las dos esferas. Me parece muy importante lo que acaba de comentar los panelistas, nada más para que ahorita me entreguen las preguntas, es cómo se está gestando un nuevo modelo de representatividad en la ciudadanía. Eso nos está llevando a un cambio y sobre todo tener cuidado con un asunto fundamental en los hechos y en la práctica, la seguridad humana. Cómo el poner un clic en algo, poder ser seguidos o perseguidos, nos implica una gran responsabilidad como ciudadanía y que el Estado debe de llevar a cabo mecanismos justamente para la protección de los derechos humanos, ¿no? Esta es una probadita, ¿eh? Vamos a continuar con estos temas todavía en el Congreso. Entonces, si quieren, Alberto, espérenme. Son preguntas a Vladimir. A ver, Vladimir, por favor. Jessica Sánchez pregunta, ¿consideras que el activismo ejercido por medio de internet resulta más seguro que hacerlo físicamente en las calles? ¿Qué implicaciones tendría? A ver, desde luego el contexto de agresiones y violencia que se ha llevado en las calles manda un mensaje de que es peligroso realizar activismo en las calles, ¿no? Y uno podría pensar que estando en la computadora pues no le va a pasar nada, pero creo que no es allí donde debemos de centrar la discusión. O sea, creo que la discusión tendría que girar un poco hacia el tema de que no debería de ser peligroso ejercer el activismo y de que cuando hay agresiones en las calles y en las redes, como los actos de censura, invasión a la privacidad, vigilancia, etcétera, que se están violando derechos humanos, ¿no? O sea, a final de cuentas, desde luego que tenemos que partir de una realidad, pero justo el activismo es una oposición a esa realidad, es decir, es un intento de cambiar esas cosas que están pasando y muchas veces se ha dado seguimiento, presión, hostigamiento e intimidación a personas que hacen trabajo a través de redes sociales, ¿no? Tenemos uno de los casos acá, pues el paso necesario para que te metan a la cárcel o que intenten atentar contra tu integridad o tu vida, pues puede partir de las redes, ¿no? Por eso es importante pensarlo de manera integral y pensar que se debe hacer una defensa y una oposición a esos actos de arbitrariedad, porque si no, pues no se trata de quedarse en un lado o en otro, sino defenderlo de manera íntegra. Gracias, Vladimir. Son preguntas generales, les voy a leer y si alguno de los panelistas quiere responderla. Para poder empezar a caminar hacia la superación social y la ejecución correcta de las soluciones gubernamentales, la pregunta es, ¿creen que este gobierno puede evolucionar hacia una comunidad político-social o la solución sea la sustitución del mismo? O sea, cambiar casi el sistema. Yo creo que, como dije, estamos cambiando el sistema. Yo pienso que a los políticos les está cayendo pésimo que nos metamos con su feudo, con el manejo de la política. Los ciudadanos nos estamos politizando, estamos saliendo a las calles, estamos opinando, estamos diciendo, queremos que las cosas sean así y estamos entrando a una etapa democrática nueva a través de Internet. Vamos a encontrar resistencia de parte de los políticos. Las instituciones no están diseñadas para la participación directa, por eso es todo un sistema de representación y todo lo demás. Pero estamos hackeando ese sistema, estamos encontrando sus vulnerabilidades y lo vamos a acabar transformando. No va a ser la democracia post-internet, va a ser distinta. Allí está Islandia con una wikiconstitución que acabó metiendo a los banqueros al bote y rescatando a los ahorradores, contrario a como se hizo en todo el mundo cuando sus crisis financieras. Entonces, sí estamos consiguiendo los cambios y vamos hacia adelante. Gracias.
Demos un aplauso a Vladimir, Néstor, Oscar, gracias por su participación. Y bueno, un pequeño reconocimiento que el comité organizador les da. Muchas gracias. Y continuamos. Muchísimas gracias, Néstor, Vladimir, Oscar, Raúl Zúñiga. Estamos por terminar, quisiéramos hacer unos comentarios finales. Para ello, quisiera que nos acompañara la redactora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Sandra Papargo. La presento para que también entre nosotros podamos hacer simplemente un cierre breve a este día, que esperamos que haya sido muy entusiasmante, de muchas nuevas ideas e información. Rapidísimo, Sandra es nueva en la comisión, pero lleva ya una trayectoria muy interesante trabajando y haciendo proyectos con tanto la Secretaría de Gobernación en materia de derechos humanos, pero también como Global Witness, y también ha pasado por proyectos en Transparencia Mexicana. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y también tiene una maestría en Desarrollo Internacional y Emergencias Humanitarias por la School of Economics. Entonces, nos pusimos de acuerdo un poquito para dividirnos algunas conclusiones que nos parecieron importantes. Lo más relevante es que cada uno de nosotros y nosotras vayamos reflexionando sobre esos temas, accedemos a más información. Por nuestra parte, desde el equipo de Socialtic, les estaremos haciendo una semblanza de diferentes puntos de información, tanto de quienes hayamos participado en este espacio como algunas otras organizaciones y grupos que están hablando de estos temas a nivel nacional e internacional, para que podamos seguir investigando. Y también estaremos canalizando las preguntas, porque sabemos que algunas no se respondieron directamente. Se estará poniendo un documento abierto en internet para que todos quienes hayan contribuido en este foro puedan aportar esas preguntas, muchas veces con su respuesta o con algún link donde esté esa información más a detalle. Entonces les estaremos haciendo llegar esta información en las próximas horas. Buenas tardes, ya no les robamos mucho tiempo. A mí me gustaría recalcar la importancia, sobre todo la parte de libertad de expresión que los ponentes expresaron durante este tiempo. Por ejemplo, la importancia de Internet para libertad de expresión como una plataforma para garantizar más los derechos de libertad de expresión, pero al mismo tiempo con la posibilidad de restringirla, ¿no? Yo creo que escuchamos que varios de los ponentes que se presentaron, sobre todo al principio, como Luis, como Antonio, que hablaron del tema, yo creo que fue un tema bastante recurrente, ¿no? Del miedo de que esta plataforma, que ha sido neutral, que ha sido libre, que nos ha permitido llegar a espacios nuevos, que es un medio de cierta manera donde hay una interacción entre ciudadanos, donde no necesariamente hay un interlocutor, y el miedo que existe en la ciudadanía en general, que se ha expresado de que eso se pueda restringir, de que se esté empezando a restringir por medio de iniciativas. Se habló de la ley Telecom, como esto es una posibilidad de pasar esta reforma secundaria, como esto podría llegar a restringir algunos de nuestros derechos humanos, como el derecho a la privacidad, como el derecho a la libertad de expresión, privacidad en temas de geolocalización o retención de datos que nos mencionaron, o en temas de libertad de expresión, como que las señales sean suspendidas, las señales de internet, o que ciertos contenidos por cuestiones de seguridad nacional puedan ser bajados de internet. Son varios temas interesantes que lo han expresado. El mismo tema de cómo la libertad de expresión, cómo los derechos humanos en Internet sí están garantizados en normas internacionales, que la libertad de expresión tiene los mismos, el derecho a la libertad de expresión es el mismo dentro de las redes que fuera de las redes, que no hay necesidad de pensar que se tiene que restringir por estar en Internet. Entonces eso me parece muy importante recalcarlo. Y pues el tema de la posibilidad que hay de esta ciudadanía digital, ¿no? Al final hablamos mucho sobre el tema. Por ejemplo, Oscar mencionó como esta posibilidad de que el Internet sea un derecho realmente accesible para todos, esta iniciativa muy interesante de Internet libre para todos, que además usó las redes para buscar que este derecho se garantice. Entonces es interesante esto de la ciudadanía digital, en donde nosotros podemos usar las redes y garantizar nuestra libertad de expresión.
pero bueno, pues también vimos el punto también negativo, ¿no? Los riesgos que hay, tanto en las calles como en las redes. Por ejemplo, Vladimir y Néstor lo mencionaron, como estos riesgos que hemos visto recientemente, como temas, como decía Vladimir, muy importante, que no ver diferente el riesgo de ser un activista en redes o ser un activista en las calles. Finalmente se está ejerciendo la libertad de expresión y en los dos hay riesgos como tal. Hay muchas veces que el mismo activista que está en redes es ubicado y luego ya sale a la calle y ya está puesto en riesgo. Entonces hay estos casos muy interesantes, muy relevantes, como este caso que nos platicó Néstor de Puebla. No son casos que se han replicado en distintos lados. Entonces, pues es importante ver cómo la libertad de expresión es coartada en este tipo de espacios y cómo está muy relacionada con esta nueva ciudadanía que estamos ejerciendo en Internet. Y el tema del 1DMX, este caso aparente de censura de la página que fue suspendida, es un caso que se ha llevado por la vía legal, que ya nos han platicado. Igual está la página de Internet que ya nos mencionaron, que pueden darle seguimiento al caso, pero es importante que no perdamos de vista todos estos casos, todos estos fenómenos que se empiezan a desarrollar a partir de este nuevo rol del ciudadano, del activista en Internet. No sé si se me estoy olvidando algo, pero si no, aquí Juan lo complementa. Pues yo complemento simplemente con un elemento recursivo que ha sido la participación. ¿Cómo participamos como diferentes grupos ciudadanos en diferentes estados de lo que puede llegar a ser el Internet y la ciudadanía digital? Retomando los aspectos más técnicos, hay un espacio muy grande para que especialistas tanto en ingeniería como también en aspectos jurídicos justamente aborden esos aspectos de ver cómo se puede gobernar Internet, cómo puede funcionar a nivel de aspectos técnicos, cómo se puede defender justamente esa neutralidad para que no haya favoritismos en cuanto a qué se puede acceder en cuanto a contenidos. Y también está este aspecto mucho más cultural, como lo mencionaba Israel, en donde muchos de nosotros o nosotras podemos justamente ejercer nuestra ciudadanía e ir construyendo las nuevas normas culturales que determinan cómo interactuamos como ciudadanía en contexto digital.